El ser y el ente de las cosas generalmente se ha considerado el término ser como un sinónimo de entidad o ente, o como lo que hay y existe. Por su generalidad, va adquiriendo a través de la historia diversas maneras de ser comprendido. El filósofo Parménides lo identifica con toda la realidad, que describe como una continua e inmóvil, y lo opone simplemente a la nada o a lo que no es. ¿Pero qué es el ser y el ente? Hay múltiples formas de definir el ser, dependiendo desde qué punto de vista lo estemos definiendo. En lingüística, podemos definir el ser como el verbo copulativo por excelencia y cuya principal función es la de afirmar del sujeto lo que significa el atributo. Por ejemplo, Pedro es alto o la cámara es de mi hermana. Por otro lado, el ser en filosofía es uno de los conceptos más generales y fundamentales de la misma, siendo así un pilar para entender muchos otros conceptos asociados. Podemos definir el ser como todo lo que hace que los entes sean. Es aquello que todas las cosas poseen, pero de distintas formas, siendo así que todo coincide pero a la vez se diferencia. Para mejor comprensión, podemos decir que así como estudiante es el que estudia, trabajador es el que trabaja y amante es el que ama. Ente es todo el que es. Según Aristóteles, son prácticamente sinónimos, pero según Heidegger existe una diferencia ontológica. Veamos. Ser se refiere a algo muy general. Es lo más importante que tiene un grupo de cosas. Ser es la esencia de las cosas que existen. Ente se refiere a algo más particular y específico, a las cosas individuales, sean materiales o no materiales. Filósofos que contribuyeron en el tema: Immanuel Kant, filósofo de la Ilustración, movimiento en el que se sostenía que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Se discutió la distinción entre el ser y el ente, con los términos de fenómenos y noumenon, siendo los fenómenos los objetos tal como aparecen ante nosotros, mientras que el noumenon es el ser en sí mismo, que está más allá de nuestra existencia directa. Kant enfatiza que solo podemos conocer los entes tal como aparecen para nosotros, y no podemos tener un conocimiento directo del ser en sí mismo. Martin Heidegger. El ser y el ente como tal, más allá de lo explorado por otros filósofos antes, es una distinción filosófica clave propuesta por el filósofo alemán Martin Heidegger, siendo así uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. En su obra, Ser y Tiempo, explora la naturaleza del ser en la existencia humana y cómo esta interacción define nuestra comprensión del mundo. Heidegger argumenta que la comprensión del ser es fundamental para entender la verdadera naturaleza de las cosas y cómo interactuamos con el mundo que nos rodea, mientras que el poder diferenciar entre ser y ente nos lleva a cuestionar nuestra relación con las cosas y a reflexionar sobre nuestra existencia en un nivel más profundo. Entonces podemos concluir que el ser hace referencia a los modos que tiene el ente de darse en el mundo, y el ser humano es el único ente que entiende el ser.